Hay silencios que pesan más que cualquier grito. Silencios que se aferran a las paredes, que se impregnan en el polvo y que, si te descuidas, se te meten dentro y nunca más te abandonan. Yo conocí uno de esos silencios cuando era un muchacho, allá por el año 1978. Tenía 20 años y más necesidad que vergüenza, y fue esa misma necesidad la que me llevó a las puertas de la Hemeroteca Provincial, un edificio antiguo y solemne que parecía un mausoleo dedicado al papel. El director, don Ismael, era un hombre que encajaba con el lugar. Parecía tallado en madera vieja, con la piel surcada de arrugas como las vetas de un roble centenario y unos ojos que parecían haberlo leído todo, no solo en los libros. Me recibió en su despacho, una sala inmensa donde los libros y los legajos se apilaban hasta el techo, creando murallas de historias olvidadas. El aire olía a vainilla seca, a polvo y a un tiempo que se negaba a morir. Me ofreció el trabajo casi sin mirarme. Vigilante nocturno y archivista auxiliar. El sueldo era generoso, demasiado generoso para un muchacho sin experiencia como yo. Consistía en asegurarse de que todo estuviera en orden durante la noche y, en las horas muertas, ayudar a catalogar las nuevas adquisiciones. Parecía sencillo, demasiado sencillo. Y entonces, cuando ya casi había aceptado, don Ismael levantó la vista de sus papeles. Sus ojos, grises y acuosos, se clavaron en los míos. «El trabajo es suyo, joven», dijo con una voz que era apenas un susurro rasposo, como el pasar de las hojas de un periódico viejo. «Pero hay una regla, una sola, y no es negociable». Esperé. El silencio en aquel despacho era tan denso que podía masticarse. «En los archivos del sótano», continuó, «están todos los periódicos publicados en esta ciudad desde que existe la imprenta. Puede consultar lo que quiera, cuando quiera, es parte de su trabajo, pero tiene terminantemente prohibido, bajo cualquier circunstancia, buscar y leer el ejemplar correspondiente al día de su nacimiento. Ni el de ese día, ni el de esa semana». Me quedé helado, no por el miedo, sino por la extrañeza. Era la norma más absurda que había oído en mi vida. Pensé que era una prueba, una especie de acertijo para ver si era un tipo curioso o un simple obediente. «¿Puedo preguntar por qué?», me atreví a decir. Una sombra cruzó su rostro, tan rápida como el vuelo de una polilla. «No puede», sentenció. «Es la única condición. Si la acepta, el puesto es suyo. Si la rompe, bueno, simplemente no lo haga. Por su propio bien». «Dime, muchacho, ¿qué habrías hecho tú, con 20 años, sin un céntimo en el bolsillo y con una oferta así sobre la mesa? ¿Habrías aceptado un trabajo con una única regla, por extraña que fuera?» Yo acepté. Por supuesto que acepté. ¿Qué daño podía hacer un viejo periódico? Mis primeras semanas allí fueron de una soledad casi monacal. Las noches se estiraban como un chicle rancio. Hacía mis rondas por los pasillos oscuros, con el único sonido de mis pisadas sobre el suelo de madera quejumbrosa. El edificio crujía y suspiraba a mi alrededor, como un viejo gigante durmiente. El resto del tiempo lo pasaba en el sótano, bajo la luz amarillenta de una única bombilla. Aquel sótano era un laberinto de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra. Miles y miles de volúmenes encuadernados, cada uno conteniendo un mes, un año, de noticias. El olor a papel viejo era abrumador. Era el olor de miles de vidas, de alegrías y tragedias, de guerras y de paz, todo ello prensado, olvidado y cubierto de polvo. Al principio, cumplí la regla a rajatabla. Ni se me pasó por la cabeza acercarme a la sección de mi año, 1958. Me dedicaba a mi tarea, catalogando diarios de los años 20 y 30. Leía sobre crímenes pasionales, sobre la llegada del cine sonoro, sobre políticos de los que ya nadie se acordaba. Era fascinante y, a la vez, profundamente melancólico. Todas aquellas vidas, todas aquellas urgencias,
reducidas a tinta borrosa sobre un papel quebradizo. Pero la prohibición, como una semilla plantada en tierra fértil, empezó a germinar en mi mente. ¿Qué podía haber de especial en el 15 de marzo de 1958? ¿Qué secreto terrible podía esconder un periódico local de un día cualquiera? La pregunta se convirtió en un zumbido constante en el fondo de mis pensamientos. Empezó como una curiosidad, pero con las semanas de aislamiento y silencio, se fue transformando en una obsesión. El sótano empezó a cambiar para mí. Ya no era un simple archivo. Las estanterías parecían mirarme. A veces, en el silencio absoluto, creía oír el susurro de las hojas, como si los periódicos me hablaran, como si me llamaran. En particular, una estantería al fondo, en la zona más oscura. La que contenía los años 50. Sabía que allí estaba, la caja con la etiqueta, marzo 1958. Me llamaba. Empecé a tener sueños extraños. Soñaba que caminaba por los pasillos del archivo y que las noticias salían de las páginas y flotaban en el aire. Veía rostros en blanco y negro que me miraban sin expresión. Y siempre, al final del sueño, me encontraba frente a la caja de marzo de 1958, pero mis manos no podían abrirla, como si estuvieran hechas de plomo. Una noche, la curiosidad se volvió insoportable. Decidí que no iba a romper la regla del todo. Solo un poco. Busqué el periódico del día anterior, el 14 de marzo de 1958. Pensé que no estaba violando la norma directamente. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba el pesado volumen y lo llevaba a la mesa bajo la bombilla. Mis manos temblaban un poco al pasar las páginas amarillentas. Las noticias eran banales. El tiempo, la cartelera del cine, un pequeño accidente de tráfico. Nada fuera de lo común. Estaba a punto de cerrar el periódico, decepcionado y a la vez aliviado, cuando un pequeño anuncio en la sección de sucesos me llamó la atención. Era una nota breve, casi escondida al final de una columna. Se busca, joven de 22 años, Santiago Márquez, desaparecido desde ayer por la tarde. Visto por última vez cerca del río. Viste pantalón gris y camisa blanca. Se ruega a quien tenga información que contacte con la familia o con la policía. No sé por qué, pero aquel nombre me produjo un escalofrío. Santiago, era mi nombre, una coincidencia, claro, un nombre común, pero en la soledad de aquel sótano, a las 3 de la mañana, las coincidencias no existen. Volví a guardar el periódico en su sitio, con una sensación de inquietud que no me abandonó en toda la noche. Algo se había roto, la curiosidad se había convertido en miedo, pero un miedo que, en lugar de alejarme, me atraía más. Pasó un mes más, un mes de lucha interna. Cada noche bajaba al sótano y sentía la mirada de esa caja sobre mí. El nombre, Santiago Márquez, resonaba en mi cabeza. ¿Qué le habría pasado? ¿Lo encontraron? La única forma de saberlo era consultar los periódicos de los días siguientes. Los días que me estaban prohibidos. La noche que rompí la regla fue una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la hemeroteca y los truenos retumbaban como si el viejo edificio se fuera a venir abajo. El ambiente perfecto para una confesión o para una traición. Y yo estaba a punto de cometer ambas cosas. Bajé al sótano con una determinación febril. Ya no había vuelta atrás. Fui directo a la estantería del fondo. Mis manos no temblaban. Cogí el pesado volumen de marzo 1958. El polvo acumulado me hizo toser. Lo llevé a la mesa y lo abrí por el día 15. Mi cumpleaños. Mi respiración era agitada. El corazón me martilleaba en el pecho. Empecé a escanear las páginas. La portada hablaba de política nacional. Las páginas interiores, de economía, de deportes. Todo normal. Absolutamente normal. Un sentimiento de estupidez me invadió. ¿Tanto misterio para esto? ¿Para un día aburrido en la historia de una ciudad de provincias? Y entonces lo vi.
No era una noticia, no era un titular, era una pequeña nota en la sección de sociales, entre los anuncios de bodas y bautizos. Una nota de nacimiento. Ismael y Elena de la Fuente tienen el placer de anunciar el nacimiento de su primer hijo, Santiago, ocurrido en el día de hoy, 15 de marzo de 1958. El mundo se detuvo, el aire se volvió espeso, imposible de respirar. Releí la nota 1, 2, 10 veces. Ismael de la Fuente, don Ismael, mi jefe, había tenido un hijo, el mismo día que nací yo, y le había puesto mi mismo nombre, Santiago. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto no era una coincidencia. Esto era otra cosa, algo retorcido y oscuro. ¿Por qué me había contratado? ¿Sabía quién era yo? ¿Sabía mi fecha de nacimiento? Por supuesto que la sabía, estaba en mi solicitud. Él lo sabía todo, y me había puesto a prueba. Con manos temblorosas, pasé las páginas, buscando el periódico del día 16, del 17. Nada, el nombre de Santiago de la Fuente no volvía a aparecer. Llegué al día 19, y allí estaba, en la sección de necrológicas. Una nota diminuta, casi invisible. Santiago de la Fuente falleció el 18 de marzo de 1958 a los 3 días de edad. Sus afligidos padres ruegan una oración por su alma. No habrá sepelio. Me quedé mirando aquellas palabras, impresas hacía 20 años. El hijo de don Ismael. Mi tocayo, el niño que nació el mismo día que yo. Muerto a los 3 días. Una muerte de cuna, seguramente. Una tragedia silenciosa, enterrada en las páginas de un viejo periódico. Y de repente, lo comprendí todo. La regla, la prohibición, no era para proteger un secreto del archivo. Era para protegerse a él. Para no tener que enfrentarse a aquel dolor cada vez que mirara a un empleado curioso. Pero entonces, ¿por qué contratarme a mí? ¿Por qué a alguien que era un recordatorio andante de su hijo perdido? ¿Era una forma de penitencia? ¿O algo mucho peor? La idea que se formó en mi cabeza fue tan monstruosa que me hizo sentir náuseas. Quizás no me había contratado a pesar de mi nombre y mi fecha de nacimiento. Quizás me había contratado precisamente por eso. Quizás, en su mente rota por el dolor, yo no era un simple empleado. Quizás yo era una especie de sustituto, un fantasma de carne y hueso para llenar un vacío que el tiempo no había podido cerrar. El silencio del sótano se volvió ensordecedor. Ya no oía susurros de papel. Oía el llanto de un bebé que nunca llegó a crecer. Cerré el libro de golpe. El sonido retumbó en el silencio como un disparo. Subí las escaleras corriendo, salí del sótano y no paré hasta llegar al despacho de don Ismael. La puerta estaba entornada. Entré sin llamar. Él estaba allí, sentado en su sillón, de espaldas a la puerta, mirando la lluvia a través del gran ventanal. No se giró, era como si me estuviera esperando. «Rompiste la regla, Santiago», dijo, y su voz no sonaba enfadada. Sonaba cansada, rota. No pude hablar, me quedé de pie en el umbral, con el corazón en un puño. Algunas ausencias, continuó, con la vista perdida en la noche, son tan grandes que dejan un eco. Un hueco en el mundo. Y a veces, si el dolor es lo bastante fuerte, el eco busca una forma de llenarse. Busca una voz, un rostro. Se giró lentamente, y por primera vez, vi lo que había en sus ojos. No era maldad, era un abismo de pena, tan profundo y antiguo como el propio archivo. «No tienes la culpa, muchacho», susurró. «El eco te encontró a ti. Yo solo te abrí la puerta». Aquella noche dejé el trabajo. Cogí mis cosas y me marché de aquella ciudad. Nunca volví a ver a don Ismael. Nunca supe qué fue de él. Pero su historia, su silencio, se quedó conmigo. A veces, en noches de absoluto silencio como esta, cuando el fuego crepita y el mundo duerme, todavía pienso en ello. Pienso en los ecos que dejamos atrás.
en los vacíos que intentamos llenar. Y me pregunto si mi vida ha sido realmente mía. Desde aquel día, cada vez que veo mi nombre escrito o escucho a alguien pronunciarlo, no puedo evitar preguntarme si de verdad me pertenece. O si solo soy el eco de un silencio.